Buenas, estimados y estimadas, mi nombre es Angélica Álvarez Campos, soy estudiante actual de la carrera de Ciencias Criminológicas y el día de hoy les voy a hablar sobre los aspectos teóricos y metodológicos para la investigación y la prevención de la violencia. ¿Alguna vez han escuchado hablar del tema o se han preguntado sobre ello? Bueno, en caso de que no lo hayan escuchado o se hayan preguntado sobre el mismo y no lograran encontrar información, con este video podrán aprender un poco acerca del mismo. Para empezar, se debe tener en cuenta los senderos teórico-metodológicos, que estos vienen siendo como una guía para las investigaciones relacionadas a la problemática de la violencia. Según Armando Campos en su libro Violencia Social, específicamente en el capítulo 6 de la parte 2, estos son tres y la primera se relaciona al vínculo entre el individuo e individual social, donde se busca dar respuesta a lo que serían las incógnitas de cómo se genera, dónde se promueven y cómo se prolongan los diferentes cambios, casos de violencia dentro de la sociedad. Para empezar a darle una respuesta a estas incógnitas, hay que basarse en las diferentes formas existentes de violencia, como lo pueden ser la violencia sociopolítica o la violencia laboral escolar. Tenemos también la segunda, que esta se encarga de la formación de informar sobre los sistemas problemáticos. En este caso, algunos de los actuales vienen siendo la violencia doméstica, la venta y consumo de drogas, o sea, el tráfico de drogas, y la corrupción, por mencionar los más sonados, ¿verdad? También tenemos la tercera y última, que esta es más enfocada, se centra en los enfoques sectoriales, específicamente el tratamiento de la violencia en relación a situaciones de desigualdad, pobreza y discriminación. Por ejemplo, si se trata de violencia doméstica, normalmente en las investigaciones se va a llevar a fondo las situaciones relacionadas a la misma, como lo vendrían siendo si hay casos de si se genera en un ambiente de desigualdad o un ambiente de pobreza, si está relacionado a tráfico de drogas o a consumo de drogas como tal, alcohol y demás. Ahora bien, en base a las diferentes investigaciones sobre la violencia, existen muchas propuestas y restricciones existentes no solo en Costa Rica, sino también a nivel global para evitar un aumento significativo en cuanto a casos de violencia. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica tenemos ciertas dificultades para lograr una planificación de estas propuestas, ya que existen diferencias ideológicas. Actualmente hay una falta de interés y continuidad en casos de violencia, no se continúa tratando con los mismos, puesto que el Estado y la sociedad en general piensan que tratar los casos de violencia no les corresponde a toda la población costarricense, sino solo a ciertas instituciones. Pero fuera de eso también el país debe cumplir con un diseño de enfoque estratégico, ¿verdad? Que tenga una organización tanto entre las instituciones como con la participación del ciudadano, para que este no llegue a ser transparente y que cuente con una política integral de investigación. Ahora bien, Costa Rica tiene algunos ejes estratégicos, entre ellos está el desarrollo del conocimiento interdisciplinario requerido, ya que se dan investigaciones amplias sobre los casos de violencia, pero se llegan a debilitar en algún momento y por eso se propone, por ejemplo, la creación de una política nacional de investigación en la que se renueve, esta debe ser renovada constantemente, por supuesto, y se cree un ente interdisciplinario que formule proyectos específicos de investigación, por ejemplo, para mejorar en esa parte. Ahora bien, también tenemos el fortalecimiento del papel preventivo del Sistema Nacional de Salud. Este sistema atiende muchos casos de agresión, específicamente en casos de violencia, ¿verdad? Pero tienen la capacidad de trabajar más allá de lo que están trabajando ahorita, por lo cual se propone dar servicios tanto psicológicos como de otro tipo, en el cual se traten a las personas que específicamente tengan como en sí mismos o detecten en ellos mismos que pueden tener actitudes violentas, para que así se les dé una mayor atención con un tiempo suficiente para poder prevenir, en este caso, que lleguen a verse involucrados en casos de violencia, ¿verdad? Y también se tiene el fortalecimiento del papel normativo del sistema judicial penal. Pues normalmente en la sociedad se cree que el sistema penal solo actúa en casos donde se da y uno lo notifica, ¿verdad? Que sean casos de violencia y que no participa mucho en la prevención. Sin embargo, el mismo Armando Campos, en el capítulo 18 de la cuarta parte de su libro,
ya mencionado, indica que sería de utilidad, y cito textualmente, la realización de un foro nacional permanente sobre el rol preventivo de la Administración de Justicia. Esto para darle a conocer al pueblo y a la sociedad costarricense que ellos no solo actúan en el momento, sino también más allá de, para prevenir y los diferentes casos antes de no solo atenderlos y ya cuando se dan. Ahora bien, si debemos continuar con el tema de qué hacer ante la violencia, la Organización Panamericana de la Salud crea el documento llamado Prevención de la Violencia, la bioevidencia. En este documento trata de distintos temas, pero nos vamos a enfocar en los temas sobre las armas letales, la igualdad de género y las normas sociales y culturales. En cuanto a las armas letales, tenemos las armas de fuego y las armas blancas. Ambas armas tienen sus prohibiciones y restricciones. Por ejemplo, las primeras está prohibidas el uso de ciertos tipos de armas de fuego, y a su vez en otros lugares requieren la licencia para su uso, mientras que otros actúan de las dos formas. Y en cuanto a las armas los objetos punzocortantes tienen sus prohibiciones, como se mencionó anteriormente, porque de hecho en lugares como Reino Unido, si usted anda un cuchillo en su posesión y anda en la calle, vía pública, y se dan cuenta y no tienen una justificación totalmente válida, puede ser considerado como un delito. Y por ejemplo, otro país como lo es Escocia, según la OPS, está trabajando en la implementación de una licencia para el uso de esos objetos fuera del hogar, ¿verdad? Porque normalmente los cuchillos están en el hogar para ser utilizados en diferentes actividades dentro del hogar. Ahora bien, si se trata de la igualdad de género, esta organización habla sobre la promoción de la misma para evitar casos de violencia, especialmente en mujeres, puesto que se da mayormente sobre las mujeres. En estos casos menciona las intervenciones desde una edad temprana, es decir, tratar el tema en escuelas, informando a niños y niñas para darles una prevención. O sea, ya ellos conociendo el tema desde una edad temprana pueden prevenir su propia situación, prevenir esos comportamientos, no comportarse de manera violenta y demás. Y además menciona que los grupos comunitarios pueden ayudar por medio de darles a la mujer, como por ejemplo empoderándolas en diferentes actividades, así mismo como lo pueden hacer los medios de comunicación promoviendo los derechos de las mujeres, para que por medio de estos programas donde no solo participen mujeres, también participen hombres, estos puedan sentirse en un nivel de igualdad en contraste a los que viven normalmente en algunas situaciones. Y por último, otro enfoque que trae la OPS en cuanto al cambio de las normas ya mencionadas, las normativas culturales y sociales, es que pueden fomentar casos de violencia, pues dependiendo de las culturas se tienen ciertas normas, ciertas estipulaciones que si se cumplen generalmente se está llevando casos de violencia. Por ejemplo, Turquía y Etiopía tienen normalizado el castigo físico a los niños por comportamientos malos, o sea, les da igual si les pegan o si los agreden de un porcentaje mayor al que no solo es pegarle un fajazo o darles una cachetada, sino una agresión más grande, más dolorosa también. A la vez en Nigeria tienen como falta de respeto al hablar sobre maltrato, y en Sudáfrica es muestra de masculinidad la violencia social, y todo esto es parte de lo que ellos creen. O sea, por ejemplo, el de Sudáfrica, si alguien dice que cometió un caso de violencia social, el hombre se va a ver sumamente masculino para ellos y va a ser respetado, cosa que no se debería dar, porque estos casos, o sea, evidencian demasiado la violencia sobre niños y mujeres especialmente. Y según la OPS, ellos creen que eso se puede cambiar si se evalúa de mejor manera la situación y si se interviene en la modificación de estas normas, que lamentablemente ya están demasiado normalizadas en su cultura, de una forma política por medio de leyes. En conclusión, existen muchas maneras de prevenir todo esto, de atacar la violencia, pero se necesita que tanto el Estado, de mano con la sociedad, trabajen para evaluar y aplicar las estrategias necesarias que resuelvan este tipo de casos y no genere un aumento, sino que estos disminuyan y puedan en un futuro, ojalá,
para ponerse freno a tales casos y que ya erradicarla completamente. Si bien puede ser en un futuro lejano, pero se puede lograr si desde ya empezamos a trabajar más en fomentar esas prevenciones, no solo en violencia sobre mujeres y niños, sino también en violencia en general, como lo son la violencia por parte de armas de fuego y la violencia de desigualdad de género.